Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema en el que hemos estado y que está relacionado con el fundamento, con la necesidad de tener un fundamento. Entonces, la epístola a los Hebreos nos muestra la importancia no solamente de tener un fundamento, sino de edificar sobre el fundamento. Y por eso dice el escritor de esta epístola, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos entonces los procesos de crecimiento o de madurez. Y es que si cada vez necesitamos que se nos estén hablando o enseñando los rudimentos, es porque la verdad no hemos madurado, no hemos puesto en práctica lo que hemos oído. Porque con el Señor el asunto es así. El asunto no solamente es que oigamos, sino que pongamos por obra lo que hemos oído. La palabra del Señor pues viene como en forma de mandamiento, y el mandamiento es una exigencia que nos manda a ser obedientes, a poner en práctica. Oímos y no ponemos en práctica, entonces no vamos a madurar. No vamos a ver al Señor manifestándose en nosotros, porque hemos recibido las cosas en fe, porque las hemos creído. Entonces el asunto aquí de los hebreos es crítico. Pareciera ser que fue escrito para personas que estaban abandonando la fe, habían dejado de creer en las palabras de Jesucristo, en esos rudimentos. Al dejar de creer, porque aquí el asunto de creer, definámoslo según como las escrituras nos lo muestran, porque para nosotros creer es oír y decir sí, yo creo. No me opongo a lo que usted está diciendo, pero el creer bíblico va mucho más allá a simplemente tener una aceptación mental. El creer bíblico o la fe debe llevarnos a una acción. El creer, el verdadero creer, genera una acción de parte de nosotros. Y esa es la fe verdadera. La fe verdadera es la que opera por la obediencia. Es la obediencia a la fe, la obediencia al mandamiento, la obediencia al consejo, la obediencia a la exhortación, a todo lo que Dios habla a su iglesia. Como lo dice también la carta o
cartas, ¿no? A las iglesias de Apocalipsis. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O en Mateo, capítulo 7, como lo dice el Señor, que todo aquel que oye mi palabra y hace, lo voy a comparar con una casa edificada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, comparado a una casa edificada sobre la arena. Entonces las Escrituras nos muestran de muchas formas este asunto de la fe y las consecuencias, para bien o para mal. Para bien, si oímos y obedecemos, entonces vamos a ser como una casa edificada sobre la roca, sobre un fundamento firme. Pero si oímos y no hacemos, entonces ¿de qué nos sirve el oír? Entonces que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores. El asunto del fundamento es para eso, como nos lo muestra aquí la epístola a los hebreos. Ellos habían oído el fundamento, pero no habían sido obedientes a ese oír, a eso que se les había enseñado. Ya después de mucho tiempo debían de ser maestros. ¿Y cómo se convierte uno en un maestro? Según las Escrituras, pues no es maestro aquel que intelectualmente hablando tiene conocimiento, porque es igual, ¿no? En el campo natural hay maestros que pueden enseñar matemáticas, filosofía, español, geografía, en fin. Pero el maestro bíblico es el que enseña desde su experiencia, enseña desde lo que él ha visto formado en él. Entonces enseña es a Cristo. ¿Y por qué se forma Cristo? Porque oigo y obedezco. Así como él mismo fue formado, fue llevado al estado de madurez, al estado de la madurez del varón perfecto. Como dice la Escritura, ¿no? Hasta que lleguemos, ¿a dónde? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Entonces hay un crecimiento, y ese crecimiento es el crecimiento de la iglesia. Y ese crecimiento de la iglesia pues se da cuando todos los miembros de la iglesia, oyendo la palabra, la doctrina, atendiéndola, la ponen por obra, la practican. ¿Y qué es lo que debemos practicar? Que contiene todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que hay que practicar? Bueno, el libro, la epístola, los hechos de los apóstoles, más que una epístola a una iglesia en particular, es la narrativa histórica de aquellas cosas que el Espíritu Santo, moviéndose por medio de los apóstoles y en la iglesia, producía. El Espíritu Santo producía un querer, daba un querer. Y además del querer, acompañaba todo con poderes, con milagros, con prodigios, con señales que demostraban que Dios estaba con ellos. Porque la iglesia tiene que ser acompañada del poder de Dios. Cuando oremos, tenemos que ver respuestas. Y las respuestas son a las oraciones, a las peticiones, por todo lo que
va sucediendo día a día, lo que tenemos que enfrentar, las dificultades que tenemos que enfrentar, el mundo en el que vivimos, que es enemigo de Cristo y de la iglesia y de nosotros mismos. Pero también encontramos a Satanás como príncipe de ese mundo, que es enemigo de las cosas que estamos haciendo a favor de Cristo. Porque cuando ya somos de Cristo, ya no somos de Satanás, ahora entonces Dios nos ha puesto en Él, nos ha puesto en su cuerpo como miembros para que funcionemos como lo hace un miembro del cuerpo de Cristo. Asimismo, nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, hemos sido puestos en la iglesia para funcionar. Tenemos funciones, responsabilidades. Bueno, y nadie le da responsabilidad a nadie a menos de que esté capacitado. Y para estar capacitado, pues entonces tiene que haber madurado. Es necesaria la madurez para poder recibir la comisión. Porque no se le puede entregar una comisión a un niño espiritual. Así como a un niño natural no se le entregan responsabilidades, se espera que el niño crezca, madure, entienda, conozca cosas y además forme su mente. Asimismo se espera que el miembro en el cuerpo de Cristo también haya madurado. ¿Para qué? Pues para que pueda discernir, pueda entender el cuerpo de Cristo, como hemos estado compartiendo, la necesidad de discernir el cuerpo de Cristo y quiénes somos nosotros como miembros en el cuerpo de Cristo. Y eso es algo que tiene que ver con madurez, porque el carnal, o sea el niño, no discierne. Y como no discierne, pues entonces no sabe que tiene un lugar, que tiene dones, que son para el servicio del cuerpo de Cristo, o que tiene un ministerio, un llamamiento especial para servir a la iglesia en lo que Cristo pues le entrega a estas personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que ya pues hemos oído que están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay una obra del ministerio y esa obra es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo no me voy a cansar de estar repitiendo las mismas cosas una y otra vez hasta que estas cosas las podamos ir comprendiendo cada vez mejor. Hay una obra del ministerio, ¿sí? Una edificación. Y esa edificación pues debe hacerse sobre fundamento, sobre una base. Y esa base es Cristo. Entonces el cristiano, sí, entró a la iglesia, nació de nuevo, tiene un nuevo espíritu, pero no tiene todavía una mente renovada. Tiene un nuevo espíritu, ha sido regenerado, pero la mente tiene que ser renovada. Y a menos de que la mente sea renovada, pues él no va a ser efectivo. La palabra renovada habla de transformada. Esa palabra transformada nos habla de arrepentimiento, que es cambio de mente. La palabra griega, arrepentimiento. A veces pensamos que arrepentimiento es entristecernos por una cosa que hemos hecho mal. Entonces nos parece que, uy, no, qué pena, qué tristeza nos da. Pero no hacemos el cambio. No, la palabra arrepentimiento, más que tristeza, es cambiar mi manera de pensar en cuanto a lo que yo veo,
creo y hago. ¿Sí? Para poder hacer efectivamente, yo tengo que tener un corazón nuevo. El corazón nuevo habla de actitud. Mientras que yo no tenga la actitud correcta, entonces yo no voy a hacer lo correcto. Pero para tener la actitud correcta, yo tengo que tener la mente correcta. Tengo que tener la mente de Cristo. Eso es transformación de mente, renovación de mente. Entonces todo comienza desde la base, desde lo fundamental. Y bien, la epístola a los hebreos nos muestra esos aspectos que podríamos llamar pasos de avance en el conocimiento del Hijo de Dios, donde el primer paso que yo debo tener claro es el arrepentimiento de las obras muertas. Mire que todo comienza allí. Arrepentimiento. Arrancamos nuestros primeros pasos hacia el objetivo. Ese objetivo es hacia Cristo, y ese hacia Cristo es hacia la cabeza. Nos habla de una madurez que vamos a ir alcanzando poco a poco, en la medida en que nos vamos arrepintiendo. Entonces, arrepentimiento de obras muertas es todo lo que nos muestra una manera de pensar equivocada que nos lleva a una actuar equivocado, acciones equivocadas que obedecen a una mente equivocada. Habíamos dicho que la iglesia cayó, históricamente hablando, ¿no? Históricamente hablando, la carta o las cartas a las iglesias, donde Éfeso es la primera y Laodicea es la última, nos muestran una senda, un camino que es el camino de la iglesia hacia Cristo. Pero desde el principio el Señor Jesucristo menciona algo, y es: recuerda de dónde has caído. Hubo una caída. ¿De qué se cayó? Se cayó de ver al Señor. Cuando yo no estoy parado, firme, mirando al Señor, entonces cualquier cosa me va a mover y me va a tumbar. Como el Señor dice, el que oye mis palabras y las hace, va a estar parado firme, no va a caer. Comparado con una casa edificada sobre la roca. Pues si no tenemos las palabras del Señor, pues ¿cómo vamos a pretender que vamos a estar parados firmes? Si las palabras del Señor no las guardamos en el corazón, sino que las oímos pero no las ponemos en práctica porque no las creemos, entonces de nada sirve. Podemos hablar, sí, de que el Señor dijo, de que el Señor hizo, y podemos incluso ser maestros, pero no ser practicantes. No ser practicantes de la doctrina de Cristo, que viene por medio de la doctrina de los apóstoles, o el ministerio de la palabra, que también llamamos, o la enseñanza de la palabra. ¿Que de dónde sale? Pues sale de la Biblia completa, antiguo, lo que llamamos el Antiguo y lo que llamamos el Nuevo Testamento, la Biblia completa. Entonces de allí debe salir la enseñanza acerca de lo que Dios quiere hablarnos, y que nos habla por medio de los profetas,
Nos habla por medio de Cristo, el profeta, por medio de los apóstoles y profetas, que son los que establecen el fundamento sobre el cual se edifica la casa de Dios, la iglesia, nosotros. Entonces no podemos ser solo oidores. Personas que vienen de cuando en cuando y se sientan a oír y piensan que porque oyeron ya cumplieron. Sí, hay cosas que se logra cuando nos sentamos a oír la palabra del Señor y eso nos va mejorando nuestra vida y nuestro acercarnos al Señor, nuestro Padre, por medio de Cristo, o sea, por medio de la palabra. Pero en la medida en que la palabra se hace más completa, más cercanía vamos a tener a Dios. Entonces la cercanía a Dios sí la vamos a lograr. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Pero eso no quiere decir que como ya tenemos a Jesucristo porque creemos en Él, estamos ya al lado de Dios, no. No, porque es un proceso formativo de Cristo hasta que lleguemos, sí, a la medida, a esa medida que Dios conoce. Nosotros no, pero Dios sí la conoce. Por eso el Espíritu Santo seguirá enseñándonos, porque Él sabe qué es lo que nos hace falta, a fin de que no nos quedemos dormidos, sino la palabra nos levante, la palabra produzca en nosotros un temor, y ese temor nos lleve a la acción santa. La acción santa es la que debemos nosotros hacer, no las acciones propias de las buenas intenciones, porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones y hacemos cosas, y muchas veces las hacemos basados en buenas intenciones, pero no basadas en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces las buenas intenciones no son, ni siquiera, no voy a decir suficientes, porque para nada son suficientes, pero para nada dan comienzo. Es más, las buenas intenciones a veces atentan contra la voluntad de Dios. El Señor Jesús le dice a la mayoría de las iglesias: yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Lo primero que Él menciona, bueno, antes de presentarse y decir quién es Él, es mencionar las obras que hacemos. Él está muy pendiente de lo que hacemos, pero también Él sabe que lo que hacemos, si no es hecho en Él, entonces no está bien. Aunque lo hagamos para Dios, aunque lo hagamos con la buena intención, sí, estas son obras para Dios, pero no, hermanos, si las obras no son hechas en Cristo Jesús, no son buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Entonces, estas obras o hechos que menciona el libro de los Hechos, los menciona como, y le da la palabra, y ellos perseveraban. Porque ¿qué es perseverar? Es mantener una continuidad de acción. Es comenzar a hacer algo que Dios me ordenó y no abandonarlo. Me mantengo allí. Me mantengo en ese mandamiento, y al mantenerme en ese mandamiento, ¿qué es lo que va a suceder? El crecimiento que da Dios. No nos corresponde a nosotros el crecimiento, le corresponde a Dios el crecimiento. Si nosotros perseveramos en el oír la palabra de Dios y en hacerla,
viene un resultado, y ese resultado es la formación de Cristo en nosotros. Para que haya formación de Cristo en nosotros, el oír es necesario, pero el hacer es necesario. Entonces, el libro de los Hechos resume cuatro obras en las que la iglesia debe perseverar. ¿Sí? Estamos hablando de edificar, ¿verdad? Entonces, edificar es una obra. ¿Y de dónde parte? Parte, según la carta a los Efesios, de la doctrina de los apóstoles. La carta a los Efesios no solamente menciona apóstoles, sino que menciona profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces la doctrina apostólica, podríamos decir, o la doctrina de los apóstoles, incluye todos esos aspectos. Los aspectos que tienen que ver con los profetas, que también en el Espíritu de Cristo, ellos operan como profetas, lo mismo los evangelistas, lo mismo los pastores y los maestros. ¿Sí? ¿Perseveramos en qué? En la doctrina de los apóstoles. No podemos pretender avanzar como iglesia si abandonamos la doctrina. No, hermanos, que yo ya me conozco todo, yo ya he oído eso, yo ya para qué vuelvo. No, así no es, eso es has caído en la mentira de Satanás. Porque no se está hablando de un conocimiento intelectual. No es un conocimiento intelectual. Es una formación de Cristo. Entonces una palabra que pudo haberme afectado a mí mucho hoy, esa misma palabra mañana no me va a afectar igual, pero al que está al lado sí. Porque Dios tiene la facultad de hablarnos por medio de su palabra, y su palabra tiene la facultad de penetrar el corazón en un momento determinado, situaciones que yo estoy pasando. Entonces esa palabra que estoy oyendo es precisa para mi situación y produce en mí un cambio, una transformación. En el hermano que está al lado no, porque su situación es diferente, pero oye otra palabra esa misma noche, y esa palabra era la que él necesitaba para afectar su mente, afectar su corazón y la situación en la que él se encontraba. O sea que el Espíritu Santo tiene el señorío para mostrarse en medio de la reunión y abrazarnos y pastorearnos, porque Él es el pastor, el que conoce las ovejas. Y gracias a Dios que tenemos ese gran pastor, ese obispo de nuestras almas. Y los pastores están como representantes de ese pastor para dar la palabra, pero la palabra que ellos dan no es la palabra de ellos, sino que es la palabra del gran pastor. Entonces es la palabra de Cristo, el pastor, la que se oye y la que salva al rebaño, la que lo reúne, la que lo mantiene reunido en torno a él, en torno al pastor. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban quiere decir que nunca dejaban de reunirse para eso. Nunca. Es más, eso que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, eso es algo que va a llevar toda una vida. No unos meses, no unos años, toda una vida vamos a estar necesitados como ovejas de ir a nuestro pastor para que nos dé el alimento según la condición en la que nos encontremos en ese momento. Entonces para el joven de 15 años será la palabra que salvará su condición, salvará su alma, y para el viejo de 90 años
también hay una palabra que va a salvar su alma en ese estado. Porque hasta que el Señor no nos llame a su presencia, vamos a estar aquí luchando. Estamos luchando. Entonces no vamos a dejar de luchar porque tengamos más edad. Las luchas son permanentes, son diarias. Tenemos un enemigo, que ese enemigo no se cansa de atacar, que es Satanás. Y tenemos la carne, que es otro enemigo, con el cual dormimos todos los días. Y nos levantamos todos los días y está allí como enemigo de el que ha nacido de nuevo, del hombre nuevo. Entonces, nosotros tenemos un hombre viejo que está al lado del hombre nuevo. ¿Y cuál va a prevalecer? El que más alimento reciba. Entonces, si vamos a darle más alimento al hombre viejo, entonces el hombre viejo se va a crecer sobre el hombre nuevo. ¿Y qué es el alimento? El alimento tiene que ver con lo que oímos, con lo que leemos, con lo que vemos, con todo lo que nuestros sentidos naturales perciben, aprecian y reciben. Y terminan creyendo. O sea que toda palabra que nosotros oímos, sea lo que sea, es una palabra que nos va a afectar. Nos va a afectar porque si la recibimos y la creemos, entonces nuestra mente va a ser conforme a eso que estamos recibiendo. Si estamos recibiendo todo lo que Satanás tiene a disposición y que lo ofrece en la galería de Babilonia, en el mundo en el que vivimos, entonces vamos a ser muy, pero muy afectados por eso que estamos oyendo. Y vamos a permitir por medio de esas palabras que oímos que el reino de Satanás ingrese a la casa del Señor, que es el corazón. Y el corazón entonces se va a levantar es como un corazón idolátrico, amando este mundo y aborreciendo el reino del Señor. Es terrible, ¿no? Esa guerra. Es una guerra permanente. Y los hebreos estaban perdiendo la guerra. Le había pasado lo mismo que a los de la iglesia de Éfeso. Se habían deslizado, habían caído, habían dejado de ver al Señor. Hermanos, es que eso es muy importante. Es muy importante. Yo no sé si ustedes lo perciben como yo lo percibo. Yo lo percibo como una guerra constante, diaria, permanente. Y para poder ser vencedores de esa guerra, no lo podemos hacer solos. Necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos del aliento de Cristo que nos es suministrado por medio de sus miembros. Mantenernos allí, en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, va a permitir que las guerras que se libran diariamente las podamos nosotros librar con éxito. Pero el apartarnos, no vamos a poder librar las batallas. Vamos a ser perdedores, sino vencedores. Por eso, mire, que después de hablar de la perseverancia, de la doctrina de los apóstoles, porque mire, la doctrina de los apóstoles ¿a qué lleva? A perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de la sana doctrina. Mantener a los santos unidos. Unidos. No solamente físicamente, sino unidos en una misma manera de pensar, en una manera de sentir, teniendo un mismo corazón, un mismo propósito, unos mismos deseos, pero los de Dios.
no los nuestros, porque cada uno de nosotros tiene deseos individuales que batallan contra los deseos de Dios. Cada uno de nosotros tiene sueños, ideas, cosas que quiere hacer para triunfar en la vida, como individuo, como familia, pero Dios quiere que todo eso esté centrado en Cristo, que lo mayor incluya lo menor. Si nosotros ponemos a los deseos de Dios por encima de nuestros deseos se van a purificar. El Señor va a purificar nuestros deseos, poniendo deseos santos. ¿Para qué? Para que todos salgamos beneficiados. Porque fuera de Cristo nuestros deseos son egocéntricos. En Cristo los deseos llegan a ser los deseos de Dios, para favorecer la obra de Jesucristo. Mire que Él dice que va a edificar su iglesia. Le dice a Pedro, ¿sí? El día que Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro confiesa eso. Qué importante esa pregunta que hace el Señor Jesucristo, lo que significa, lo que buscaba Él al hacer esa pregunta. Y es que el Padre diera respuesta. Porque el Padre era el que iba a dar la respuesta a la pregunta del Hijo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Él pregunta. ¿Quién dice? La gente. La gente, los que están allá afuera, los que no son el círculo cerrado de Jesús. ¿Ellos qué dicen acerca de quién soy yo? Pues no tienen idea. No tienen la menor idea. Ellos piensan que Jesús es un profeta, que es alguien que Dios envió. Profeta como los muchos profetas que ellos habían oído en las Escrituras, que Dios había enviado en un momento determinado. Pero algo más quería el Señor Jesucristo que ellos vieran. Y por eso entonces Pedro, cuando él les pregunta, ¿y ustedes? Para ustedes, ¿yo quién soy? Ustedes que han estado más cerca, que han tenido más contacto conmigo, ¿yo para ustedes quién soy? Y ahí es donde Pedro responde, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde Jesús se maravilla, porque ¿sabe que esa respuesta no la dio él no les había dicho eso. Esa respuesta que da Pedro a la pregunta muestra que Dios le reveló particularmente a Kefas o a Simón, a quien él luego le cambia el nombre por Kefas, que significa Pedro. Le dice que eso no se lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Revelación es lo que necesitamos nosotros. Más que información, más que lecturas de cosas, o recitar lo que oímos de otros. Nosotros necesitamos la revelación que viene del cielo. Es que la iglesia no se edifica sino por la revelación. La revelación. Como Pablo dice, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de la revelación. Está hablando de la mente de Cristo. Diciendo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. El hombre natural. Entonces no es para el hombre natural los asuntos pertinentes a la casa de Dios. Es para el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que ha madurado y que recibe la revelación del cielo. Y puede comprender los misterios de Dios por medio de la ¿qué? De la revelación.
¿Qué es la información que Dios da? De sus misterios, los cuales la mente natural no los percibe como la mente natural normalmente percibe, que es leyendo, o preguntando, o oyéndole a alguien, ¿sí? No, la revelación es algo que Dios puede producir en un instante, y muchísima información puede ser descargada en un instante al hombre, y eso hace la gran diferencia entre el que sabe y el que no sabe. Pero entonces dice que es para los que le aman, ¿no? Y los que le aman, ¿quiénes son? Los que obedecen sus mandamientos. ¿Y quiénes son los que obedecen los mandamientos? Los que oyen y obedecen. Entonces, ¿por qué no tenemos esa información celestial, esa sabiduría celestial que no es contenciosa, sino que es amable? Diferente la sabiduría que procede del cielo a la sabiduría que el hombre obtiene en lo terrenal, que es carnal, o terrenal, animal y diabólica. Produce luchas, contiendas, discusiones. No, es que yo tengo la razón. No, es que la razón la tiene fulano. No, que la razón la tiene Pablo. No, pero es que mire como dice Pedro. Entonces yo creo que es con Pedro, no con Pablo. Entonces allí se entraban en unas discusiones de la carne, y al final no había edificación, por cuanto no estaban recibiendo revelación. Necesitamos revelación, hermanos, para que el Señor pueda decir: sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra? ¿Sobre Pedro? No, ¿cómo va a edificar sobre Pedro la iglesia? Pedro no es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Pedro es una piedra viva entre muchas piedras que son colocadas sobre Cristo, o sea, la roca, el fundamento, sobre Cristo que se edifica, sobre nada más. Entonces, si nosotros no estamos predicando a Cristo, que es la doctrina de los apóstoles, ¿qué va a haber? Una obra del hombre, buenas intenciones, vamos a hacer muchas cosas con muy buenas intenciones, pero no vamos a estar edificando la casa del Señor. ¿Sí? O sea que las obras de la carne todavía se mantienen, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido como una entrada al reino de los cielos. Porque no solamente es necesario nacer de nuevo, sí, es necesario nacer de nuevo para poder ver, pero también es necesario que por la palabra y el Espíritu entremos al reino de los cielos. Dice el agua, ¿no? También es necesario que por medio del agua y el Espíritu entremos al reino de los cielos. Y esa agua pues es la palabra, pero también el agua es el bautismo en agua que nos introdujo en el cuerpo de Cristo. Es que el ser introducidos en el cuerpo de Cristo implica muchas cosas. Es ser introducidos en Él, en la palabra, en esa agua, en el cual, en lo natural que vemos, un niño se va formando en el vientre y él está como en un lugar con agua, y allí se va formando. Mire que lo natural nos muestra lo que es espiritual. Si no existieran esos elementos, el niño no se formaría. Asimismo nosotros, si el agua no existiera para nosotros, no nos vamos a formar. Es necesario entonces la palabra, es necesario perseverar en la palabra. Es necesario, porque a pesar de que, bueno, los hermanos que tienen el ministerio de la palabra la enseñen hoy, pues hoy la van a enseñar como el Espíritu les muestra darla. Y mañana como el Espíritu les muestre darla, porque de eso es que se trata. Se trata de que sea el Señor el que enseñe, y tiene vasos para enseñarla. Vasos que sirven la palabra.
a los otros vasos que la reciben. Entonces de un vaso pasa a otro vaso. Acordémonos que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces los vasos de honra sirven en la casa, pero ¿sirven para qué? Para que otros vasos también reciban el contenido. Ese contenido es el contenido de la fe, es el depósito que es puesto en un vaso, nosotros, en el corazón. Bueno, he dicho todo esto para resaltar la importancia de la edificación, porque para entender esta edificación debemos mirarla desde los distintos ángulos que el Señor la muestra. Entonces la muestra por medio de este apóstol, este otro apóstol lo muestra así y este lo muestra así. Pero son los distintos ángulos que enriquecen los aspectos de la fe. Y está esta palabra a los hebreos de edificar, pero también está la palabra a los efesios de la obra, los ministerios que perfeccionan a los santos para la obra. Hay una obra que hay que hacer. ¿Y esa obra cuándo termina? Esa obra va a terminar cuando lleguemos a la estatura. Cuando lleguemos a la plenitud del crecimiento, y la plenitud del crecimiento es que lleguemos a la misma edad espiritual de Cristo. O sea que hay mucho terreno por avanzar. Hay mucho por oír y hacer. Porque la palabra, mire, la palabra no solamente tiene un contenido apostólico, sino que tiene un contenido profético. Contenido profético es aquel contenido que, partiendo del Espíritu, exhorta a la iglesia en un momento determinado para que ella haga lo que tiene que hacer y deje de hacer lo que está haciendo que no está bien. Entonces no podemos nosotros aislarnos del contenido profético. Claro, hay un contenido apostólico que establece, pero hay un contenido profético que suelta. Suelta al pueblo de Dios para que haga lo que tiene que hacer. Y corrige al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se desvía de lo que tiene que hacer. Porque muy fácilmente uno se va a desviar. Pero muy fácilmente. Va a dejar uno de ver al Señor. Como estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso. No voy a creer que porque comenzamos, entonces ya. Ahora sí nos vamos a ir. No, comenzamos, sí, pero debemos mantenernos cada día examinando si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el Señor. Entonces el Señor no solamente nos estableció, sino que también envió profetas para hacer corrección en las cosas que estamos haciendo mal. Porque podemos comenzar a hacerlas mal. Entonces el Señor tiene ese contenido profético que dirige y pone como un blanco para que miremos entonces allá en el horizonte y sepamos hacia dónde tenemos que avanzar. El contenido profético no solamente nos dice lo que debemos hacer hoy, sino lo que debemos hacer mañana, pero también lo que vamos a llegar a hacer pasado unos años. Esa es la maravilla que hay en la palabra de Dios. Nos muestra un alcance a lo largo de un tiempo, tanto en lo individual como en lo corporativo, porque la iglesia tiene una meta a alcanzar, como iglesia, como cuerpo de Cristo local, pero también como dentro de ese cuerpo hay miembros, también hay alcance para esos miembros que algún día el Señor llamará, sacará de la iglesia y los enviará. Los enviará. ¿Para qué? Para que lleven lo que recibieron allí, el depósito que recibieron allí, la formación que recibieron allí, el ministerio que recibieron al ser formados en el cuerpo de Cristo, entonces puedan ser siervos del Señor afuera.
fuera de ese territorio, fuera de esa localidad. O sea, enviados, apóstoles enviados a iniciar un trabajo. Un trabajo que, ¿cuál es el fin? Formación de la iglesia. Entonces el Señor no solamente viene por la iglesia, y la iglesia debe ser encontrada en un estado de disciplina, en un estado de estar haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer, o sea, obedeciendo las palabras del Señor, no necesariamente en una formación de madurez total, sino, bueno, perseverando, porque puede hacer que en esa perseverancia su estado de madurez no sea el ideal, pero está haciendo lo que le corresponde hacer conforme al estado de madurez que tiene. Entonces tenemos que mirar la iglesia es así también. No, no, es que la iglesia, mire, no, es que la iglesia está muy mal. No, no es que esté mal. Bueno, a veces sí está mal, ¿no? Porque se desvió y no quiso corregirse. Pero otras veces lo que pasa es que esta es en formación, está en edificación. ¿Cuál es el estado de la iglesia? Muy bien, vamos bien, vamos bien. ¿Y cuánto falta? Falta mucho, pero vamos bien. Estamos obedeciendo, estamos perseverando. No hemos dejado de hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer en esta etapa. Entonces estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que dejamos de hacer. Vamos en una etapa y luego pensamos que, no, es que he visto las iglesias de otras localidades y ellos como que están haciendo cosas diferentes. Entonces queremos ser iguales a lo que ellos están haciendo y venimos aquí y tratamos de hacer lo que ellos están. Pero no es así. Ellos están haciendo cosas diferentes porque van en otra etapa, en otro nivel de madurez. Y están siendo fieles, sí, están siendo fieles. Pero no vamos a copiar lo que ellos están haciendo. Porque si ellos están en un estado de madurez de la persona de 30 años y nosotros apenas estamos en la madurez de un niño de 6 años, ¿cómo vamos nosotros a hacer lo de una persona de 30 años? No podemos. Sería insensato. Debemos hacer es lo que el Señor nos manda hacer. Entonces ese aspecto profético es clave. La palabra del Señor siempre trae el aspecto profético, que es el examen de la iglesia en el estado en el que se encuentra, corregir lo deficiente y soltar para que continúe hacia donde tiene que continuar. ¿Sí me están entendiendo? No solamente lo apostólico, que es establecer. Aquí el fundamento habla de un establecimiento, allí un arraigue, una afianzarnos en Cristo. Pero no podemos quedar aquí como quietos, sino una vez arraigados, como sucede con el árbol comienza, una vez toma raíces, comienza a crecer. Y en la medida que crece, sus raíces se extienden. Y en la medida que más crece, sus raíces se extienden más. ¿Por qué? Porque necesitan tomar más alimento para el árbol que está creciendo. Sigue creciendo, el árbol sigue creciendo y comienza a dar frutos y no deja de dar frutos y sigue creciendo. Entonces lo natural nos muestra también lo espiritual. Seguiremos creciendo. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Lo importante es que estemos perseverando. La perseverancia en la palabra nos va a llevar a tener una perseverancia de comunión entre nosotros. Esa comunión que se da entre nosotros, que podríamos decir es la vida práctica de la iglesia, que es el resultado de haber oído al Señor. El Señor nos va a llevar ¿a qué? A unas acciones. Y esas acciones tienen que ver con la vida práctica de la iglesia. Y hemos visto cómo la iglesia, particularmente la iglesia acá en Cali, ha ido avanzando. Empezó con una reunión, luego apareció otra reunión, y luego con el tiempo apareció una tercera reunión, y ahora ha aparecido una cuarta reunión. Y son reuniones que ya, hombre,
uno puede decir, son las reuniones del Señor. Son las reuniones fruto de lo que el Señor ha venido haciendo. ¿Qué ha venido haciendo? Ha venido llevándonos a esas perseverancias en progreso. Podríamos decir que es como una sombrilla que cubre otras sombrillas, y la sombrilla mayor es la palabra del Señor, que cubre la comunión de los hermanos, que cubre la cena del Señor, y esta cubre las oraciones. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿de dónde parte todo? La gran bendición viene cuando estamos oyendo la palabra del Señor. La palabra del Señor nos pone en otra gran bendición, que es la vida práctica de la iglesia, la comunión de unos con otros. Y esa comunión de unos con otros nos va a llevar a la cena del Señor. Y la cena del Señor nos va a llevar a las oraciones. Y mire, sin darnos cuenta, el Señor que edifica es el que establece estas perseverancias. Porque nosotros mismos, aunque quisiéramos hacerlas, no las vamos a poder lograr en nosotros mismos. Las vamos a poder lograr porque el Señor ya ha establecido lo suyo en la iglesia. Él se ha madurado. Entonces los hermanos en ese estado de madurez, ellos ya pueden cumplir con la carga, con la comisión del Señor. Y en eso entonces tenemos que estar muy claros, porque esas son las reuniones que van a llevar a glorificar a Dios. Porque esas reuniones son las reuniones del lugar santo y conectado con el lugar santísimo, el arca. El tabernáculo se mostraba por dos lugares: el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, que se encontraba separada del lugar santo por medio de un velo. Y en el lugar santo se encontraba el candelero que alumbraba, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y cuando vemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles es traer todo lo de Dios enseñado por medio de Jesucristo. Nos habla entonces del arca de la alianza. El arca de la alianza nos habla de la presencia de Dios en Cristo, porque esa arca era de madera forrada de oro, y la madera habla de humanidad, y el oro habla de divinidad, o sea que nos está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, pero también el Hijo del hombre, Jesucristo. La enseñanza de los apóstoles es eso, es el todo es Cristo, pero Cristo en compañía de la iglesia, no Cristo separado de la iglesia, sino Cristo en compañía de la iglesia. Nunca vamos a poder separar a Cristo de su cuerpo. Siempre vamos a ver, siempre que veamos a Cristo como cabeza de la iglesia, vamos a tener que ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la cabeza, que tiene un cuerpo que está conformado de muchos miembros y que son los que le sirven a la cabeza para poder hacer la obra de Dios. O sea que Dios hace la obra del Padre por medio de un cuerpo que ahora tiene, y ese cuerpo somos nosotros. Y esa obra que Cristo hace es para glorificar al Padre. O sea que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Glorificar a Dios es darle gloria a Dios por lo que hizo, al mostrar sus misericordias, perdonarnos, y de pecadores convertirnos en sacerdotes suyos para conocerle. Entonces nos sacó de las profundidades donde estábamos cautivos de Satanás por el pecado, y por la sangre del Hijo nos sacó, nos reconcilió y nos constituyó en sacerdotes,
en una nación santa, en un linaje adquirido, en un pueblo santo, que anuncia las virtudes de aquel que sacó a los que estaban en las tinieblas y los llevó a la luz admirable que es Cristo. O sea que es maravilloso, hermanos. Debemos apreciar esto. No existe otro pueblo que pueda tener este conocimiento. No existe. Este conocimiento que procede de Dios y que es dado a la iglesia por medio del Espíritu, porque está conectada a la cabeza, es la luz, comparado con el sol. O sea que esto es algo glorioso y va en aumento. Es una luz que va en aumento. En la medida en que edificamos, en la medida en que la iglesia aumenta su conocimiento del Hijo de Dios, es como el sol en su plenitud. Cuando llega a la plenitud del día, más o menos a las 12 del día, está en su plenitud. No existen tinieblas por nada. Y así es como nosotros vamos a experimentar eso. En la medida que se va formando Cristo en nosotros, la luz va penetrando y va expulsando las tinieblas hasta que no exista ninguna tiniebla. Las tinieblas están relacionadas con Satanás. Satanás está relacionado con el pecado está relacionado con la muerte. Pero cuando la luz viene, entonces la luz vence sobre todos esos enemigos de Dios, de Cristo y de la iglesia. El mundo está bajo el maligno, está en tinieblas, pero la iglesia ha sido puesta para que el mundo no se encuentre en tinieblas, sino que tenga un faro de luz. Si la iglesia no es luz, entonces ¿cómo estará el mundo? Hablamos del mundo, no, el mundo muy mal, el mundo muy mal. Claro que el mundo está muy mal, pero ¿por qué está mal? Porque la iglesia no es luz. La iglesia es la luz. Pero si la luz que tenemos es tinieblas, ¿cómo no serán entonces las mismas tinieblas? Si la iglesia se encuentra en tinieblas, ¿qué podemos esperar del mundo? La iglesia tiene que recobrar la luz, o sea, Cristo, el conocimiento del Hijo de Dios. Y para que eso se recobre, la iglesia tiene que estar sobre Cristo, en el fundamento. Hay que recobrar el fundamento. Hay que recobrarlo. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a edificar? ¿Y qué es lo que vamos a edificar? No, pues vamos a tener que edificar es sobre arena, porque no tenemos la roca, que es Cristo. Y la arena, pues habla de qué? Pues cosas que no son sólidas, que no son firmes, que cambian, como es nuestra alma. Nuestra alma cambia permanentemente. Un día está arriba, otro día está abajo, otro día está contento, otro día está triste, otro día tiene fe, otro día no tiene fe. Es inestable. Somos inestables, pero Cristo es estable. Entonces, si nuestra alma no está llena del Espíritu Santo, o sea, de Cristo, la inestabilidad será la manifestación propia de nuestro ser. Hoy amanecimos contentos, mañana amanecimos con una ira que quiere devorarse a todo el mundo. Qué inestabilidad, qué dualismo, doble alma, doble ánimo, esquizofrenia. Sí. ¿Ah? Pues es que es así, Alejo, ¿no? ¿Usted se ríe? Yo también, porque es así. Es así. ¿Quién era Pedro? Pedro, antes de ser Pedro, antes de que el Señor le dijera, tú eras Pedro, él era Simón. ¿Y Simón qué significa? Simón significa voluble, como una caña que el viento mueve de un lado para otro. Imagínense una caña, y entonces el viento sopló de sur a norte y la caña se movió. Y luego el viento cambió y se movió. Volubilidad. Niño.
para que no seamos como niños fluctuantes que se mueven según los vientos de doctrina, que nos llevan ¿a dónde? No nos llevan a Cristo, sino que nos llevan fuera de Cristo. Pero el Señor le dijo, tú serás Pedro. O sea, lo establece. ¿Por qué lo establece? ¿Por qué le llamas Pedro? Porque lo que recibiste no te lo dio carne ni sangre. O sea, no somos enseñados por carne y sangre, sino que somos enseñados por Dios mismo. No es el hombre el que nos enseña, es Dios mismo el que nos enseña. Y cuando Dios nos enseña, Dios nos establece por la revelación que procede de Él, nos establece en Cristo. Y entonces podemos confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué revelación! Y sobre eso, o sea, sobre lo que el Padre muestra de Cristo, es que se edifica la iglesia. Entonces el fundamento no procede de los hombres, el fundamento procede de Dios. Dios es el que nos da esta revelación. Ahora nos corresponde a nosotros ser obedientes a la revelación, porque una revelación es un regalo. Porque si la revelación con B corta, que procede de Dios, la cambiamos por rebelión, que con B larga, entonces es otra cosa. Es irnos en contra de la revelación. No, hermanos. Eso es lo que ha pasado con el pueblo del Señor. El pueblo del Señor no manifiesta la gloria de Dios que procede por medio de su Hijo Jesucristo y que nos es dada por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque o no le conocemos o conociéndole no le queremos obedecer. ¿Qué es peor? Yo creo que lo segundo es peor. Conociéndole no le queremos obedecer. Entonces ambos serán condenados. Los que no hicieron por ignorancia, igual van a recibir condenación, pero los que no hicieron por rebelión, van a recibir más condenación. Entonces más nos vale a nosotros oír y obedecer, que luego decir, no, es que yo sé, yo ya oí, yo ya esas cosas las oí, yo las creo. Ay, entonces si las crees, ¿por qué no las haces? ¿Por qué no te mueves en relación? ¿Por qué no haces que la fe tuya sea una fe verdadera, viva y no muerta? Porque la fe sin obras es muerta. Hermano, la fe sin obras es muerta. Sí. A la palabra y al testimonio. La palabra de Dios es sí y amén. Punto. Eso, si hay algo, hermanos, que puede salvar el alma de alguien, es tener la absoluta claridad de que la palabra de Dios es la verdad. Y si es la verdad, es lo que yo tengo que seguir. O sea, el que sigue esa palabra va a recibir mucha oposición de todo el mundo, empezando por los de su casa. Porque si uno en la casa se pone firme con la palabra de Dios, los que están alrededor suyo se van a oponer. Se van a oponer. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a agradar más a los de la casa para estar en paz con los de la casa? ¿O vamos a desagradar a Dios para estar bajo la ira de Dios? Porque nos ponemos bajo la ira de Dios, en desobediencia. No, yo no quiero estar bajo la ira de Dios. Yo prefiero que agradar a Dios y desagradar al hombre. Digo yo, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude a todos. Prefiero agradar a Dios y desagradar al hombre, sea quien sea, que agradar al hombre y desagradar a Dios. Y traer la reprensión de Dios que viene por haberle rechazado.
que rechazar la palabra de Dios es rechazarle a Él mismo. Es rechazarle. Es escoger a otros por encima del Dios que es el que creó todo. Creó el mundo, puso al hombre, puso las familias, puso a las esposas, puso a los esposos. Los hijos no vienen sino porque Dios creó el sistema reproductivo. Y Dios ama a la familia y quiere que la familia se mantenga. Pero no podemos mantener familias por encima de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos y seamos personas útiles en el mundo. Pero no podemos nosotros dejar a Dios por estar en la preparación de estas cosas. Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Definitivamente. Definitivamente. Y uno ve a los hombres de la fe, siempre ve a los hombres de la fe teniendo que luchar en medio de situaciones adversas, en medio de familiares. Porque el Señor le dice a Abraham que deje a su familia. Bueno, deje a su padre. Deja a tu padre, deja a tu parentela. O sea, deje a padre, deje tíos, deje sobrinos. Deje la tierra misma. Entonces Dios llama al hombre a tener una relación con Él, primero. Porque después de eso es que Dios le va a entregar lo otro. Para poderme dar a mí, para que Dios me dé una tierra que es la de Él, Él me tiene que sacar de la tierra donde los otros me pusieron. Entonces así era Abraham. Abraham había nacido en una tierra, porque sus padres vivían en esa tierra. Pero el Señor estaba llamando a Abraham a salir de esa tierra, porque le iba a dar una tierra, no solamente a él, sino a su descendencia. Por la obediencia de Abraham a las palabras de Dios, los judíos hoy en día tienen una tierra. Por la obediencia, por haber salido. Dios bendijo a la descendencia de Abraham. La bendijo. Y de la descendencia de Abraham viene el Mesías, que ha bendecido a todas las familias. Entonces la obediencia de Abraham trajo bendición sobre todo el mundo. La obediencia nuestra traerá bendición sobre todo el mundo, hermanos. La forma como Dios ve las cosas es muy diferente a como nosotros las vemos. Nosotros somos egocéntricos y no vemos más allá de la distancia de nuestras narices. Bueno, hay unos que tienen narices más largas y pueden ver un poquito más. Otros que las tienen respingadas y van a ver un poquito menos. Pero hasta allí van a ver, hasta la distancia de sus narices. En cambio, lo profético trasciende nuestro tiempo, va adelante a las generaciones y se remonta hacia el futuro por nuestra obediencia o por nuestra desobediencia. De la misma manera que nuestra obediencia traerá bendición a nuestra descendencia, asimismo nuestra desobediencia traerá maldición sobre nuestra descendencia. Y eso lo dice el Señor en su primer mandamiento. Lo dice así. Los que me aborrezcan, sus hijos, serán también aborrecidos. Si los padres me aborrecen, los hijos entonces pagarán las consecuencias. Qué tremendo eso, ¿no? Gracias a Dios ahora el Señor nos ha rescatado para que nuestros hijos, no solamente nuestros hijos, sino nuestros nietos y bisnietos y más allá, y seguramente vamos a morir y no vamos a ver la descendencia, pero esa descendencia va a ser bendecida, porque si Dios bendijo la descendencia de Abraham, ahí hay un patrón. Ahí hay un patrón, y es que el que es ahora de Cristo, que fue bendecido primero en la promesa, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ya la simiente era Cristo. Entonces, Cristo es ahora nuestro Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra descendencia sea bendita, para que nuestras familias sean benditas. Eso es una palabra que Dios ha dado. No es una palabra que nosotros le pedimos a Dios. Dios bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos, bendice. Yo ya dije que los iba a bendecir en Cristo. O sea, ora de una manera diferente.
¿sí? No me pidas lo que yo ya concedí, sino agradece por lo que yo ya te di y adórame por lo que yo ya te he concedido en Cristo. Entonces nuestras oraciones van a cambiar y nuestras oraciones van a ser conforme a la palabra, o sea, conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que se cumplan las oraciones. Entonces yo no tengo por qué reclamar cosas que Dios ya me ha dado. Yo solamente le digo, Dios, haz que las cosas que me has dado en Cristo se manifiesten. Que yo pueda verlas en lo que me resta de vida. Y si no, yo confiaré en tu palabra. Moriré sin verlas, pero yo sé que lo que has hablado es verdad. Y la verdad es la que se cumple por encima de cualquier otra idea. Entonces, hermanos, estamos seguros en Cristo. Firmes, seguros. Que está parado sobre Cristo, está parado sobre la roca. El que edifica sobre Cristo no solamente edifica la iglesia, edifica la familia. Porque es que lo mayor incluye lo menor. Edificamos la iglesia, que es la casa del Señor, y nuestras casas, que están debajo de esa sombrilla, van a ser benditas. Van a ser benditas. No podemos poner la familia por encima de la familia del Señor. Queremos que nuestras familias sean benditas. Bueno, entonces bendigamos la casa del Señor. Trabajemos en pro de la casa del Señor. Y su promesa está allí. Su palabra no va a ser movida. Está allí. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y habla de las naciones también. Naciones, no solamente personas, sino familias y naciones. Entonces, por la obediencia de un hombre, el Señor trajo bendición, trajo a Cristo, y Cristo trajo bendición en el mundo entero, y esa bendición trajo a las familias, las trajo para que formaran la familia de Dios, la iglesia. Entonces, las familias tienen que estar involucradas también. No solamente los individuos, sino las familias trabajando en pro de la causa. Como decía Josué, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que no solamente era Josué, sino yo y mi casa. Lo está diciendo un varón. Y ese varón es el que gobierna sobre su casa. Y si le dice como gobernante a su casa, serviremos al Señor, pues serviremos al Señor. Ustedes no se van a mover de una manera diferente. ¿Sí ve? ¿Cómo es que la autoridad que el Señor pone? El Señor pone autoridades para establecer su reino. Porque ese reino tiene enemigos y ese enemigo es Satanás. Entonces, si los varones toman la autoridad que el Señor les ha dado en Cristo, bueno, que se tengan los que son rebeldes a Cristo. Porque es una autoridad espiritual, es autoridad sacerdotal, es autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios, ¿quién la puede resistir? ¿Quién puede ir en contra de la autoridad de Dios? Pues el que se va en contra de la autoridad de Dios tendrá consecuencias terribles. No se puede ir en contra. Entonces, esto también es para los varones. Nosotros, varones, que tenemos una responsabilidad espiritual, principalmente espiritual. Porque dice que Cristo es cabeza del varón. Está hablando de una cabeza espiritual. Y el varón es cabeza de la mujer, está hablando de una cabeza espiritual. Así está establecido un orden legítimo, espiritual, gobierno de Dios para que las cosas dentro de ese gobierno sean benditas. Fuera de ese gobierno, contra ese gobierno, no hay bendición, hay maldición, porque es oponerse a Dios mismo, como Satanás hizo y fue expulsado. No podemos entonces participar, tomar parte en la condenación del diablo.
al ser desobedientes al gobierno de Dios. Por eso, bueno, en el gobierno de Dios está el orden. Él cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Y por eso manda a la mujer a cubrirse su cabeza como señal de autoridad. ¿Señal de qué? De que está bajo autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? El varón. Y dice que es por causa de los ángeles. ¿Y por qué por causa de los ángeles? Porque esos ángeles también incluyen los otros ángeles. No solamente los ángeles fieles a Cristo, sino los ángeles infieles. Entonces hay un asunto allí que tiene que ver con reino y tiene que ver con sujetar las cosas a Cristo y no permitirle a Satanás tomar la ventaja que quiere tomar por causa de la rebelión. ¿Por qué Adán fue destituido? Por rebelión. ¿Por qué Israel fue llevado afuera? Por rebelión. Los asirios lo tomaron y se lo llevaron. ¿Por qué el reino de Judá fue llevado a Babilonia? Por rebelión. ¿Por qué el templo fue destruido? Por rebelión. Porque se rebelaron, porque no aceptaron a Jesús. Entonces, toda rebelión trae consecuencias, que la historia misma nos las confirma. Puede hacer que no las veamos al día siguiente, pero que vienen, vienen. La rebelión siempre traerá consecuencias. Entonces el Señor quiere establecernos en Cristo, firmemente arraigados en Cristo, para que no seamos rebeldes, porque tenemos una naturaleza que habita con nosotros, que es rebelde. La naturaleza adámica, el hombre viejo es rebelde por naturaleza. Entonces hay una lucha contra esa naturaleza. El hombre nuevo, que se ha vestido de Cristo, lucha contra el hombre viejo que se vistió de hojas de parra y se quiso justificar. Entonces hay una pelea allí entre dos naturalezas, una que es caída y otra que es nueva, regenerada. Pero sí, esa naturaleza nueva que ha sido regenerada no recibe el alimento de la palabra, no va a avanzar. Se va a mantener en un estado de rebelión, o sea, de inmadurez, contrario a Cristo. Se va a oponer. La naturaleza, la carne no puede heredar el reino de los cielos. Hay una oposición natural en la carne que tiene que ser conquistada, tiene que ser vencida por medio del amén a la palabra. Entonces el amén a la palabra es, la palabra viene, amén, eso es, punto, no es lo otro. Allí es en donde le decimos al hombre viejo quietico, que usted no es el que manda es Cristo, y he decidido obedecer a Cristo, y he decidido mantenerme firme en la fe. Eso es estar arraigados en el fundamento. Lo otro es seguir oyendo los cuentos que Satanás quiere meternos en la cabeza, y lo hace porque tenemos muchos vacíos por medio de los cuales él penetra, porque no hemos sellado esos sitios. Tenemos que formar un muro santo, ¿sí? Tener un paradigma, tener una fortaleza, pero que sea una fortaleza en Cristo, no una fortaleza en el diablo. Que nuestra fortaleza sea Cristo y no que sean los pensamientos que proceden del diablo, que impiden que los pensamientos de Cristo puedan conquistarnos a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dejar allí. Pretendía avanzar hacia el tema que está pendiente de arrancar, pero vamos a dejar un tiempito porque no están aquí la mayoría de los hermanos. Esto, pues, como un recorderis de algunas cosas que el Señor nos ha venido hablando y que quiere que se asienten en nosotros, para los que ya hemos oído,
pero para los que apenas están empezando a oír, que se comience a sentar en ellos. Hermanos, recordemos lo siguiente, que en eso tenemos que tener mucha paciencia con los hermanos que están entrando. Dice que es hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? ¿Qué significa hasta que todos? O sea, todos. De modo que si entró uno ahora, pues tenemos que retroceder, recogerlo para que venga al nivel en el cual estamos. Porque no lo vamos a dejar por allá tirado. Y no se trata de eso. Se trata de ese hasta que todos implica estar volviendo otra vez, regresando otra vez por lo mismo, pero en ese regresar nos vamos fortaleciendo, en ese pastorear al hermano que ha llegado y darle y enseñarle, y que le estamos enseñando las mismas cosas que hemos enseñado una y otra vez, pero nos estamos fortaleciendo en el Señor. Entonces el ministerio del Señor es un ministerio de pastorear rebaño, y rebaño no solamente tiene ovejas, también tiene ¿qué? También tiene corderos. ¿Los corderos cuáles son? Los recién paridos. O sea, es un rebañito, pero de nenés de ovejas. Y hay otras ovejas que ya están más crecidas. Entonces, en esto hay que entender la mente del Señor, el corazón del Señor. Y no estar como en ese egocentrismo propio de no, es que yo quiero avanzar. ¿Sí? ¿Tú quieres avanzar dejando a los otros atrás? No vas a poder avanzar. Porque el Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto, no sacó a unos y a otros los dejó, sino todos iban avanzando en grupo, como uno, como un ejército, como un cuerpo, como Israel. 12 tribus. No era una tribu, eran 12 tribus que tenían que marchar juntos. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que tu palabra se asiente en nuestro corazón. Encuentra en nuestro corazón un terreno fértil, donde tu palabra pueda sembrarse y dar fruto. Que todas las cosas que estorban, que se han podido levantar en contra de la semilla, pues sean purificadas por la misma palabra. Que la misma palabra nos lleve a salir de esas condiciones en las que nos encontramos enredados. Y en esos enredos no permitir que la palabra pueda tomar raíces, crecer y dar fruto. Que las piedras de nuestro corazón sean tratadas también por la palabra. Los abrojos que representan el mundo en el que nos enredamos con las cosas de este mundo, sean tratados por la palabra. Límpianos, Señor, como limpiaste a tus discípulos y los preparaste para luego enviarlos con una palabra de salvación al mundo entero. Que así igual nosotros seamos perfeccionados por tu palabra, para que llegado el día tú también, Señor, nos llames a la obra del ministerio. Nos llames a llevar esta palabra a otros lugares, ya bien sea dentro de esta ciudad o fuera de esta ciudad o hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús hemos orado y confiado. Amén y amén.